Estamos en la estepa. Esta es la estepa de la Patagonia. Está el neneo, está el coirón, está la liebre. Pero, ¿estamos en la estepa? ¿Cómo puede ser que estemos en la estepa si la estepa es una palabra? Habitamos un mundo físico, un mundo tangible, concreto, en donde está la piedra, el arbusto, el cielo. O habitamos un mundo de palabras, un mundo de lenguaje. Disculpen, ¿qué es el lenguaje? Hoy vamos a hablar del lenguaje. Cuando era chiquito, nunca me imaginé vivir acá, en la estepa, en la Patagonia. Vivía en la calle 53 y 9, en la ciudad de La Plata. Mamá me regalaba animalitos de plástico y me pedía que le nombre cada uno de esos animalitos y le diga en dónde vivía y qué comía. Mi abuela me pedía que me calle la boca. Mi papá utilizaba palabras tan raras y frases. Decía, por ejemplo, este cuerpito se va al sobre. O me voy a mis aposentos. Cuando iba a la escuela primaria, una maestra de plástica llamada Amanda, que tenía muy mal humor, un día puso sobre el pizarrón un cartel con la palabra silencio. Dijo que aquel que hablaba iba derecho a la dirección. Como era el mes de noviembre y hacía un poco de calor, recuerdan que yo estaba en la ciudad de La Plata, abrió la ventana para que corriese el aire. Al instante, una ráfaga de viento entró y tiró el cartel al suelo. Y yo, que no podía dejar de hablar, le dije, señorita, se cayó el silencio. Mientras mis compañeros se reían y la maestra me mandaba a dirección, pensé en lo singular de aquel hecho. Reflexionaba acerca de la relación que había entre la palabra, el viento y mi voz, que había hecho que el silencio se cayera al suelo junto con aquel cartel. Hasta ese momento pensaba que las palabras eran parte de las cosas, como si estuvieran unidas de forma inseparable, como si hubieran nacido juntas. Pero ese día en la escuela sentí que se habían dividido y que era yo el que las juntaba. Entonces, el lenguaje es una etiqueta que le ponemos a las cosas. Arbusto, piedra, árbol, luz que cae a la noche mientras miramos el cielo. En una tribu de Nueva Guinea, cerca de Australia, la gente tiene solo dos palabras para nombrar todos los colores, mola y mili. A los colores cálidos, como el naranja, el rojo y el amarillo, le dicen mola. Y a los colores fríos, como el azul, el violeta y el verde, le dicen mili. Es decir, si yo les muestro alguno de estos colores, solamente dicen mola. Me pregunto, ¿podrán ver que son tres colores distintos? Los esquimales ven 17 blancos. Es decir, tienen 17 palabras para nombrar el blanco. Nosotros, en cambio, tenemos solo un blanco y una palabra. ¿Es porque no vemos esos 17 blancos? ¿O porque no tenemos todas esas palabras para nombrarlos? Si yo fuese esquimal, tendría todos estos blancos para pintar un cuadro. Cuando llegué a Bariloche, todos los árboles eran iguales. Todos tenían tronco, ramas, hojas. A lo sumo, eran todos iguales y se parecían al tilo, que era el árbol que yo conocía desde mi infancia. Pero un día un amigo me llevó por los senderos de esta montaña patagónica y me enseñó que había otros árboles. Así aparecieron los ñires, las lengas.
los coihues. Ahora no son solamente árboles. El bosque se llenó de nombres. Y cuando los miro, me provocan nostalgia, porque sé que como los nires, dejan caer sus hojas con el sol pálido del otoño. El lenguaje, entonces, podría ser ese par de anteojos con el que miramos el mundo. Los hilos invisibles que viajan de la mente a las cosas y de las cosas a la mente. El cielo es celeste, es grande, está arriba de nuestra tierra. Y de acuerdo al lugar en el cual nacimos, está poblado de nubes, de ángeles o de extraños signos que profetizan algo. Pero sigue siendo un cielo y está arriba nuestro para que los seres humanos sigamos imaginando algo. La palabra cielo tiene un valor, porque es diferente a sol, agua, aire. O también porque está el cielo y está el infierno. ¿Qué es el valor de una palabra? El valor de una palabra es ser lo que otra palabra no es, su opuesto, como el cielo y la tierra, su diferencia, como el amarillo y el verde. Eso es el valor de una palabra. Nosotros le decimos pez al animal que está vivo y nadando. Y le decimos pescado al mismo animal cuando está muerto, sin vida. Los ingleses solo tienen una palabra, fish. Con esa palabra nombran al pez y al pescado. Es decir que para saber si están hablando de pez o de pescado, tenemos que tener en cuenta el contexto de la charla. Si me hablan de un fish al horno con papas, están hablando de un pescado. Si me hablan de un fish nadando en el lago, me están hablando de un pez. Entonces fish tiene más valor en la lengua inglesa que pez en castellano, porque fish incluye a pez y también a pescado. Existe el calor porque conocemos la palabra frío. Existe el blanco porque sabemos que es el negro. Existe el bien porque conocemos el mal en nuestro lenguaje. Nosotros hablamos un idioma, pero hay gente que habla más de una lengua. Vamos a hablar con Pablo Cañumil. Pablo es del pueblo mapuche y habla español y mapuzungún. ¿Será que tiene dos anteojos para ver el mundo? ¿Será un poco bifocal? Se lo vamos a preguntar. Bueno, Pablo, ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Bueno, en realidad yo, ¿cómo me defino? Es una pregunta bastante amplia. Vengo desde el campo, de la zona de la Línea Sur, un lugar llamado El Pantanoso. Hace 8 años que estoy acá en Bariloche. Nací, me crié en el campo, después bueno, me fui a estudiar a otros lugares y ahora me encuentro acá y mi trabajo, por así resumir un poco, es lo que es el cuero. ¿Qué haces en cuero? Hago cosas, lo que tiene que ver para el caballo, lo que es... ¿Montura también? No, me dedico más a la soguería. ¿A la soguería? Sí, lo que es cabresto, bozal, cosas que lleva el caballo. Y
Que eso, bueno, lo aprendí en el campo y después cuando vine acá aprendí cosas específicas como es el tejido, detalles que hacen más al adorno de toda la prenda del caballo. ¿Y sos del pueblo mapuche? Sí, pertenezco al pueblo. ¿Y hablas mapuche? Sí. Bien. Sí. ¿Y cómo es esto de hablar mapuche y hablar español? Porque también hablas español. Hablar dos lenguas. ¿Cómo es la experiencia de ser un bilingüe? Y digamos que es tener diferentes miradas de las cosas, del mundo que te rodea. Algunas cosas las pensás en mapuzungún y otras cosas las pensás en castellano. El hablar dos lenguas, tenés desde una persona dos miradas, por así decirlo. Dos miradas o dos pensamientos distintos, que una tenés con respecto a la tierra, tenés una mirada dentro del idioma mapuche y la misma mirada de la tierra tenés otra mirada con... ¿Y cómo es la mirada de la tierra, por ejemplo, en mapuzungún o en el mapuche y en el español? Mira, como el idioma mapuche generalmente se armó o se formó mediante lo que la mapu te transmite, tenés un acercamiento, o yo veo que tenés más acercamiento a la tierra, comprendés más los mensajes que son naturales. En cambio, el castellano, yo por ejemplo no me puedo comunicar directamente con la tierra o interpretar los mensajes de una forma si yo lo pienso en castellano. En cambio, el mapuzungún sí. Es como que te sacas, por ejemplo, un anteojo mapuche y luego te pones un anteojo de español y así vas y venís. Cuando, por ejemplo, ahora estás hablando conmigo en español. Sí. Pero, no sé, hablas con alguien luego en la lengua mapuche y te sacás el par de anteojos y te pones otros. No sé si se podría ver así de esa forma. Lo que pasa es que al cambiar de lenguaje uno no se da cuenta. O sea, cuando cambias el idioma a otro no te das cuenta. Cuando por ahí vos estás hablando en el mapuzungún, me echás palabras del castellano sin darte cuenta. Claro. O sea que usás el idioma para transmitir una idea. O sea, puede ser que la idea la esté pensando en castellano y la transmite el mapuzungún. ¿Y cuál es el momento así como más raro para vos con respecto a utilizar una u otra? En realidad esos momentos se ven, por ejemplo, para utilizar el idioma mapuche se ven en las rogativas, en las ceremonias. Ahí uno ya está predispuesto a utilizar solamente el idioma mapuche, ¿no? Con el cual vos sentís que tenés más conexión con la tierra. Es muy raro ver en una rogativa que se haga en castellano, porque no te genera esa sensación de estar conectado con la tierra, ¿no? Es decir, que solamente para estar conectado con la tierra en una ceremonia mapuche, Sí. yo tengo que utilizar justamente esa lengua. Sí, el idioma mapuche, sí. No podría utilizar claro, otra. sí. Porque en realidad estás queriendo transmitir a la tierra emociones o sentimientos que te están pasando en la vida y esas cosas. Y a su vez interpretar es el mensaje que te manda la tierra. A veces me pasa de decir, bueno, el decir, el lago me habla, ¿no? Sí. Si yo lo pienso en mapuzungún, no me lo cuestiono, que el Lafken me está hablando, Lafken el lago, ¿no? No me lo cuestiono, pero si yo lo traspaso al castellano, ya me lo empiezo a cuestionar yo mismo. O sea, siendo mapuche, yo desde el punto de vista castellano, me estoy cuestionando, digo, ¿cómo el lago me va a hablar? O sea, en cambio en mapuzungún directamente vas, hablas y haces la rogativa o a un huincul, a un cerro, y lo usás el lenguaje. En cambio, castellano ya te lo cuestiona más. O sea, me pasa de cuestionarme. Por ejemplo, ¿cuál sería la pregunta que te haces? De esto, es decir, cómo un determinado elemento, no sé, cómo un árbol me va a estar hablando. Claro. En cambio, el mapuzungún no me pregunto yo si el árbol me habla o no. Te está hablando. Me está transmitiendo un mensaje. Pero Pablo, ¿vos sentís que hay una mayor publicidad, un auge por los pueblos originarios, pero en un sentido vinculado a esto de ser políticamente correcto y hablar acerca de estos pueblos?
Eh, sí, sí hay hablar más de los pueblos originarios en general. El tema es que a veces cuando los pueblos originarios quieren hablar no los dejan. O sea, siempre se ve en que nosotros somos los que hablamos de los pueblos originarios, pero muy pocas veces se deja hablar a los pueblos originarios. Porque cuando los pueblos originarios hablan, generalmente tocan la historia que la gente o el Estado no ha dado a conocer. No sé, por ejemplo, el genocidio, matanzas, o la discriminación. Generalmente se habla más de los pueblos originarios y no los pueblos originarios hablan de ellos mismos. O sea, por eso se ve como un auge. Pero bueno, está también en nosotros, en los que formamos parte de los pueblos originarios, tomar esas cosas y aprovecharlas, ya que está tan así en boga hablar de los pueblos originarios. Utiliza esa herramienta para nosotros hablar de nosotros mismos. En realidad, el Estado argentino está conformado por aproximadamente 26 pueblos originarios, de los cuales conoceremos 11, ¿no? O en la escuela nos enseñan unos pocos. Por eso es que cuando los pueblos originarios empiezan a hablar, empiezan a cuestionar esas cosas, ¿no? Es decir, que si los pueblos originarios hablaran desde los pueblos originarios, justamente utilizando la lengua mapuche, quizás el mundo sería otro, ¿no? Y sí, habría otros anteojos para pensar este territorio. Sí, no solamente desde el idioma mapuche, sino también de otros idiomas, del pueblo Com, del pueblo Huarpe, del Gununa, de la Oniken. Yo habito con otros seres de la tierra y así también, o sea, están otra gente, ya sea o no de los pueblos originarios. Y está bueno que haya una interrelación, una intercomunicación, un buen bienestar entre la gente, para que todo estemos, me sale la palabra armonía, pero no es muy armonía entre comillas, para seguir estando en este lugar de la tierra. ¿Y cómo sería Mapuzungún? ¿Esa armonía o esa convivencia? Y sería come feyentun fachi walmapumu, come norsunmu, come itrofil mongenmu, fecha come amulein, come sumuta tamule, cachipache, can mapuche, can warpe, can gununa, com puche mulelo tu fachi mapumu, come amulin, come felein com. ¿Y eso qué significaría? Eso es lo que me preguntaste vos. Pero y en español había una traducción posible. Lo que pasa es que cuando uno se refiere al mapuche en términos de un bienestar, un estar conectado con la naturaleza, no sé, utiliza y trofil mongen, por así decirlo, ¿no? Sí. Que vendría a ser como la biodiversidad. Pero ¿qué es la biodiversidad? Claro. O sea, no es lo mismo la biodiversidad para los Huinca, por así decirlo, que para los mapuches. Es decir, que era eso que dijiste no tiene traducción posible. Se le podría buscar, pero tendríamos que hacer un trabajito aparte. Bien. Recién hablamos con Pablo, que nos explicó en español y en mapuche su experiencia bilingüe. A veces debe sentir que está dividido en dos, que se transforma en dos personas distintas, porque existe una persona a partir de cada una de las lenguas que hablamos. También habla y podemos ser más. Además de que hablamos distintas lenguas y que cada lengua construye mundos diferentes, cada persona tiene múltiples experiencias con su propia lengua. Su trabajo, su familia y sus ideas configuran no solo personas que hablan una lengua, sino personajes lingüísticos. Hace algunos años, un chico llamado José gritó: "Me robaron las palabras". Yo al principio no entendía lo que él decía, porque pensaba, las palabras no nos pertenecen, no son de nadie. Pero a la vez las usamos para nombrar el mundo con nuestra lengua. Pero, ¿qué es la lengua?
¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, qué palabra, ¿no? Y está hecho de palabras. Palabras ordenadas por quién sabe quién. El lenguaje es un texto, una función, una forma con la cual le damos sentido a este mundo. Pero ¿elegimos estos anteojos del lenguaje? ¿O alguien nos dice, usa estos o estos otros o quizás tal vez aquellos? Como los anteojos de Pablo Cañumil, como los anteojos de Amanda, como estos anteojos que llevo puestos, o como los anteojos que usted está utilizando en este momento para mirarme. ¿Cómo son sus anteojos? ¿Cuadrados, rectangulares, redondos? ¿De la década del 80? ¿De pasta? ¿De metal? ¿Un poco postmodernos? ¿De carey? ¿O de plástico? ¿Por qué es tan importante cómo son nuestros anteojos? O mejor dicho, ¿por qué es tan importante cómo es nuestro lenguaje? El lenguaje me ordena la vida. Y sin mi consentimiento. Yo no le digo lo que tiene que hacer. Él solito lo hace. Me dice qué colores debo combinar en la ropa. ¿Qué le tengo que decir a esa chica para que sonría? Como Pablo Cañumil, vivimos en un lenguaje que heredamos y que hacemos nuestro cada vez que hablamos. Una voz lejana y dispersa en la cordillera de la Patagonia que parece susurrarnos al oído aquello que debemos decir. A veces siento que el lenguaje es como una cebolla que voy deshojando lentamente, capa por capa. Y lloro, ¿cómo lloro? Le saco una capa, luego le saco otra capa y de repente me quedé sin cebolla. Con el lenguaje más o menos pasa algo similar. Le saco una palabra, luego intento buscar otra, voy abriendo y de repente no hay nada. ¿Quién me dijo que tengo que decir esto de esta manera y justo con estas palabras? ¿Somos los dueños del lenguaje o el lenguaje nos utiliza como títeres en una obra de teatro que no escribimos? Dijimos que el lenguaje es una etiqueta que le ponemos a las cosas. Que cada lengua, cada idioma, cada país le pone etiquetas distintas a las mismas cosas. Por eso existen tantos idiomas diferentes en este mundo. Además, que el lenguaje son los anteojos, el cristal por el cual miramos aquello que vemos y le damos forma. La cima de una montaña de la cordillera de los Andes queda cubierta de nieve luego de una tormenta invernal. Pero eso es solo un punto de vista. También puede ser que veamos almohadones claros y esponjosos en donde se sientan los dioses por la noche para hablar de nosotros, los seres humanos. Entonces, ahora sí, nos podemos hacer aquella pregunta del comienzo del programa. ¿Estamos en la estepa? ¿Cómo puede ser que estemos en la estepa si la estepa es una palabra? ¿Estamos en un lugar o estamos en las palabras que nombran un lugar y hacen que nuestra experiencia parezca ser una realidad tangible? No lo sabemos exactamente, pero estas preguntas también están en el lenguaje, en ese mundo limítrofe que divide a las palabras y a las cosas.